Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Rivera Martel Juan Elías de la carrera profesional técnica Análisis de Sistemas, de la unidad didáctica Gestión de Base de Datos. El día de hoy voy a presentar la tarea de investigación número 5. Ok, como podemos observar aquí, primero vamos a activar la base de datos master. Seleccionamos y ejecutamos. Efectivamente estamos en la master. Ahora vamos a evaluar si existe la base de datos B de pedidos guión abajo Carson, con un if y un else. El if vamos a ver si existe la base de datos, vamos a eliminarlo. Y imprimimos, se ha procedido a eliminar la base de datos B de pedidos. Y el else, vamos a crear la base de datos si es que no existe. Create database B de pedidos Carsa, one primary, con el nombre, en este caso, los dos archivos, tanto el DAT como el log. B de pedidos guión bajo Carsa guión abajo DAT, donde se va a guardar en el disco C, dentro del archivo database guión abajo pedidos guión abajo Carsa. B de pedidos guión abajo Carsa guión abajo dat.mdf, con un size de 560 megas, un max size de 717 megas y un fileground de 35 megas. Por el otro lado, para el B de pedidos guión abajo Carsa log, de igual forma se va a guardar en el disco C dentro del archivo database guión abajo pedidos Carsa. Se va a guardar el B de pedidos guión abajo Carsa guión abajo log.ldf, con un size de 240, un max size de 307 megabytes y un fileground de 15 megas. Y así va a imprimir, se ha creado la base de datos, en este caso B de pedido Carsa. Seleccionamos todo y ejecutamos. Como pueden observar aquí, efectivamente dice que se ha creado la base de datos B de pedido Carsa. Primero vamos a refrescar la base de datos. Como pueden observar aquí, está B de pedidos guión abajo Carsa. Nos vamos a nuestro archivo disco local C. Dentro del archivo database-pedidos-carsa, y efectivamente están los dos archivos físicos, tanto el DAT y el log. De igual forma, vamos a activar la base de datos. Efectivamente se activó y vamos a mostrar la ubicación física de los archivos de la base de datos. Y efectivamente sí se han guardado con todos los parámetros que le hemos designado. Ahora, a partir de estos momentos, vamos a empezar a crear las tablas. Principalmente vamos a crear la tabla de departamento con el código de departamento un char de 2 y el nombre del departamento con un varchar de 40. Establecemos su llave primaria del campo código de departamento, ejecutamos, venimos aquí a las tablas, refrescamos y como pueden observar se ha creado efectivamente tanto el departamento y la llave, la llave primaria. Creamos la tabla provincia, ejecutamos, asignamos su llave primaria que va a ser el código de provincia. Ahora vamos a crear la tabla de distrito y establecemos la llave primaria del campo cpostal. Ejecutamos. También vamos a crear la tabla nacionalidad, que va a ser el código de nacionalidad con un char de 5 y la descripción de la nacionalidad con un varchar de 40. Ejecutamos. Establecemos como llave primaria el campo código de nacionalidad. Ahora vamos a crear la tabla documento identidad y establecemos como llave primaria el campo código de documento de identidad. Vamos a observar si se están creando correctamente y efectivamente sí se están creando tanto el código de identidad, la nacionalidad, la tabla provincial, la tabla distrito. Creamos también la tabla tipo pedido y establecemos como llave primaria el campo código del tipo de pedido. Ahora vamos a crear la tabla cliente, donde aquí es importante recalcar que el código cliente es un char de 5, el apellido paterno un varchar de 30, el apellido materno un varchar de 30, los nombres un varchar de 30, fecha de nacimiento con un date, el sexo char, M o F, el estado civil un char, soltero casado, viudo, código de nacionalidad un char de 5, código de documento de identidad, el número de documento de identidad, el C postal con un char de 6, la dirección con un varchar de 40 y el email varchar de 40, con el estado del cliente con un varchar de 20. Ejecutamos, establecemos como llave primaria el campo código del cliente, en este caso código CLI, y ejecutamos. Venimos aquí a las tablas y el código del cliente.
Efectivamente se ha creado con su llave primaria. Ahora vamos a crear la tabla usuario-cliente y establecemos como llave primaria el campo código de cliente. De igual forma vamos a crear la tabla razón social y establecemos como llave primaria el campo del código cliente de la tabla razón social. Ahora creamos la tabla área y establecemos su llave primaria, en este caso el código de área. Ejecutamos. Ahora creamos la tabla cargo y establecemos como llave primaria el campo código de cargo. Vamos a crear la tabla empleado, donde aquí vamos a hacer el código de empleado con un char de 5, el apellido paterno un varchar de 30, el apellido materno un varchar de 30, los nombres un varchar de 30, fecha de nacimiento un date, sexo char, estado civil un char de 1, número de hijos con int, números enteros, código de nacionalidad char de 5, código de documento de identidad un char de 5, el número de documento de identidad un varchar de 16, se postal un char de 6, dirección varchar de 200, teléfono un varchar de 10, el email un varchar de 40, código de área un char de 4 y código de cargo un char de 5. El turno un char de 1, el sueldo numeric 10,2, que en este caso 8 van a ser enteros y 2 van a ser decimales, y el estado del empleado con un varchar de 20. Ejecutamos. Establecemos como llave primaria el código del campo, código del empleado, ejecutamos, actualizamos nuestras tablas y efectivamente el empleado se ha creado con todos sus atributos. Continuamos con la tabla usuario empleado, ejecutamos y establecemos la llave primaria del campo código del empleado. Creamos la tabla también marca, establecemos la llave primaria del campo código de marca y creamos la tabla categoría. Establecemos como llave primaria el campo código de categoría. Creamos también la tabla artículo y establecemos como llave primaria el campo código de artículo. Creamos la tabla artículos marca porque hay una relación de muchos a muchos. Ejecutamos y establecemos como llave primaria compuestas tanto el código de artículo y el código de marca. Creamos también la tabla sede y establecemos como llave primaria el campo de código sede. Creamos la tabla pedido y establecemos como llave primaria el campo número de pedido. De igual forma vamos a crear la tabla de detalle de pedido y establecemos como llave primaria compuestas el número de pedido, el código de artículo y el código de marca. Y lo creamos. En esta tabla vamos a recalcar puntos importantes. Esta tabla principalmente va a definir los métodos con los que el cliente puede pagar. En este caso, el ID forma de pago con un char de 3 not null, la descripción de pago con un varchar de 40 not null. Y aquí vamos a definir de frente la llave primaria para que cada código sea único. Con un constraint, pk forma de pago, primary key va a ser el ID forma de pago. De igual forma, vamos a asegurarnos con un check que el código siempre empiece con F0, seguido de 1, 2 o 3 y el patindes con igual a 0 garantiza que la descripción no tenga números. Esto obliga a que solo se escriba texto, como por ejemplo efectivo o tarjeta. Ahora vamos a crear la tabla tipo de documento. De igual forma, definimos la llave primaria para que el código sea único. Y aquí en el check aseguramos que el código siempre empiece con T0, con T0 y va a seguir a T01, T02. Y el nombre de documento con un check donde solamente va a estar boleto de venta o factura de venta. También vamos a crear la tabla de ventas, ejecutamos y le asignamos su llave primaria. Por último, continuamos con la creación de la tabla venta-crédito. Creamos también la tabla libro de reclamaciones
Y a partir y ahora vamos a actualizar las tablas de nuestra base de datos. Como pueden observar aquí, donde dice el libro de reclamaciones, se ha creado efectivamente. Y designamos también su llave primaria del libro de reclamaciones. Ejecutamos y ahora sí actualizamos nuestras tablas de nuestra base de datos. Como pueden observar, se ha creado la tabla del libro de reclamaciones y su llave primaria. Ahora vamos a relacionar las tablas. De provincia, el código de departamento. Ejecutamos. Del distrito, el código de provincia. Ejecutamos. Del artículo, el código de categoría. Ejecutamos. De la tabla artículos marca, el código de artículo. De igual forma, para artículos marca, el código de marca. Del cliente vamos a ejecutar el código de nacionalidad, el código de documento de identidad y el CEP postal. Del detalle de pedido, la llave foránea va a ser el número de pedido y el código de artículo con el código de marca. Ejecutamos. Del empleado va a ser el código de nacionalidad, el código de documento de identidad, CEP postal, código de área y el código de cargo. De los libros de reclamación, el código de documento de identidad y CEP postal. De la sede, el CEP postal. De la tabla razón social, la llave foránea va a ser el código del cliente. Del usuario empleado, la llave foránea va a ser el código del empleado. Y de la tabla pedido, su llave foránea va a ser el código de sede. También el código del empleado, el código del cliente y el código tipo de pedido. De la venta, de la tabla venta, va a ser el código del cliente, el código del empleado, el número del pedido, el ID forma de pago y el código de documento de factura. Y por último, de la tabla venta de crédito, la llave foránea va a ser el ID de venta de la tabla venta. Y por último, vamos a crear nuestra copia de seguridad en el disco local C dentro del archivo backup database pedidos carsa. Se va a guardar backup-b de pedidos-carsa.backup. Seleccionamos y ejecutamos. Se ha guardado efectivamente. Venimos aquí en nuestros archivos al backup database pedidos carsa y como pueden observar se ha guardado efectivamente. Ahora vamos a generar nuestro diagrama de nuestra base de datos. Le decimos que sí, y nuevo diagrama y empezamos a agregar todas nuestras tablas. Esto va a tardar un poco. Refrescamos, seguimos agregando, refrescamos y ya no tenemos más tablas. Cerramos. Como pueden observar, se ha creado de esta manera todas nuestras tablas relacionadas en un diagrama de nuestra base de datos. Y eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias.